Perdón, no sé bien el protocolo. Qué gusto estar aquí, además en México, para esta sesión y con estos ponentes súper interesantes. Qué privilegio moderar esta sesión. Le recuerdo, bueno, creo que aquí lo han hecho, ¿no? El enlace para seguir la cantidad de actividades que todavía se van a desempeñar. Pido perdón por mi español, pero si le van a traducir mi francés al español al mismo tiempo, me voy a volver loca. Les recuerdo la pregunta rectora del foro: ¿de qué manera los diferentes sectores y actores de la economía social pueden co-crear desde lo local soluciones a los retos globales? Y que nos envíen sus respuestas con hashtag GCEF 2021. Creo que para comenzar tenemos un video de introducción del panel que me toca presentar. ¿Sí se va a poner algo? Hoy, el mundo está más interconectado que nunca. Esto trae grandes oportunidades, pero también grandes retos. Para salir adelante, se vuelve imprescindible tejer redes de intercooperación, donde los esfuerzos individuales se potencialicen en acciones colectivas, impulsando la cohesión social y preservando los medios naturales. Las alianzas, desde todos los niveles, muestran sus bondades. La internacionalización de la economía social y solidaria se ha convertido en un elemento central para el intercambio de experiencias, el mejoramiento de estrategias, agendas compartidas que aporten valores y soluciones articuladas más allá de un solo ámbito geográfico o territorial de acción. La economía social y solidaria es un camino que se recorre en compañía. Es necesario que organizaciones internacionales, gobiernos, empresas sociales, sociedad civil, movimientos y colectivos trabajemos juntos en la reconstrucción de un mundo mejor. Uno que promueva la justicia, donde no haya transformación económica sin transformación social. Todo comienza con una acción. Debemos pensar global y actuar local. Les damos la bienvenida a la Plenaria 5, desarrollar alianzas locales e internacionales. Súper interesante esto de estas alianzas, ¿no? Que más allá de una cosa una vez, de trabajar juntos, de enfocarse en un trabajo conjunto y de reforzarse. Aquí para hablar de esto tenemos varios ponentes súper interesantes. Young Kim, que es director ejecutivo de la Asociación de Gobiernos Locales Coreanos para la Economía Social y Solidaria, que está en virtual. No sé qué hora será en Corea, pero es un gran gesto que esté con nosotros. Tenemos Marta Pedrajas, que es coordinadora del sector de Fe y Desarrollo, Dicasterio para el Desarrollo Integral Humano de la Ciudad de Vaticano. Tenemos aquí con nosotros Juan Manuel Martínez Louvier, que es director general del Instituto Nacional de la Economía Social de México. Tenemos Antolena Noya, jefa de la Unidad de Economía Social e Innovación del Centro de Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades de la OCDE. Y tenemos Paul Ladd, sí logró conectarse, director del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Bienvenidos. Ok, entonces vamos a hacer 2 rondas de preguntas ya como se ha ido haciendo. Entonces, mi primera pregunta sería: ¿cómo impulsar? Estamos hablando de co-crear y de alianzas que son un poco más comprometerse, de comprometerse un poco más. Entonces, ¿cómo impulsar las alianzas desde la economía social y solidaria con los otros sectores y actores que no necesariamente están involucrados con esta otra forma de hacer economía? O sea, si queremos hacer sistema, tenemos que jalar a otros en estos planes. Y tal vez por alguno de ustedes toca responder también a cuáles son los retos más apremiantes para la creación de alianzas en el marco internacional. Entonces, para responder primero, Young Kim, ¿su respuesta? Thank you, Beatriz. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a todos. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes. Saludos de Seúl, Corea, Corea del Sur. Yo soy Young Kim. Yo soy el director ejecutivo de la Asociación de la Economía Social en Gobiernos Locales. Es un privilegio ser parte de esta sesión. Y quisiera darles gracias a todos por haberme invitado.
En relación a las preguntas, creo que la clave para que los actores de la ESS estén al tanto de otros sectores dentro de la economía, creo que de esa manera podríamos sobrevivir y podríamos progresar. Una observación clave en los últimos años alrededor del mundo es que ha habido convergencia sólida en la manera de ejecutar negocios en diferentes etapas de la economía. Por ejemplo, tenemos compañías con fines de lucro que siguen ciertas dinámicas que han llevado tendencias de siglos. Sin embargo, ahora se enfocan más en ser más protectores del medio ambiente y cuidan más la responsabilidad social a nivel empresarial. Por otra parte, las compañías o las empresas sociales, las cooperativas y otras empresas ESS ahora tienen el desafío de tomar el modelo con fines de lucro del sector privado, invirtiendo y entrando al mercado de provisión. Este mercado lo acelera, es la aceleración de las prácticas. Así que se trata de un paso, no una opción, un paso dentro de las negociaciones. Naturalmente, no siempre las organizaciones pueden entender la eficacia de llevar a cabo conexiones en networking para poder encarar los grandes desafíos. Es por eso que redes como la JCEF son de gran utilidad, porque de esa manera puede proporcionar grandes beneficios a sus miembros. Basándose en mi experiencia como parte de la red de gobiernos locales u organizaciones de redes locales, esto beneficia a los miembros. ¿Por qué? Porque es un punto crucial para otras personas y para invitarlos a que participen dentro de estas redes. Así que la red es una de las claves dentro de la movilización. Siempre se debe considerar, creo, primero, cuando estamos lidiando con recursos limitados o capacidades limitadas. En cuanto a la pregunta de los grandes desafíos para la creación de alianzas dentro del marco internacional, yo podría manifestar que como una persona que habla coreano, la barrera lingüística sería la gran barrera para la cooperación internacional para aquellos que no hablan el inglés, el español o el francés. De hecho, estoy seguro que muchos de mis compatriotas coreanos que querían participar en esta sesión no han podido hacerlo debido a que no pueden comprender las conversaciones. Ya he visto que esto no se está interpretando al coreano en cuanto a lo que sé. Otro gran desafío contundente es la falta de información. Por ejemplo, en mi organización, la ESSGOV, nos permanecemos con apertura a la colaboración internacional a través de una red de gobiernos orientados dentro del marco del ESSE durante el paso de los años. No sabíamos de la presencia de esas redes, sino hasta que hasta Altes se presenta ante nosotros, que es la Organización Nacional de Gobiernos Locales orientados hacia el parámetro SSS y nos pudimos incorporar con ellos en 2018 dentro del marco del GCEF y pudimos firmar un acuerdo de cooperación internacional bilateral. Así que, aunque no quisiera hablar de las technicalidades, les podría decir que el tiempo, la diferencia de tiempo, la diferencia de horario puede ser un desafío, debido a que las reuniones cuando se llevan a cabo en Europa o en el continente americano, comparando con países asiáticos, existe una barrera, visto que los países asiáticos no pueden participar debido a las diferencias de tiempo o el diferencia de horario. Por ejemplo, este año en las alianzas de la OCDE quisimos participar, pero en muchas ocasiones los webinars se programan a horas muy tardías en Corea, donde no todo el mundo puede participar, y aunque pasé muy bien
Lo pasé muy bien aprendiendo de esos webinars con esos colegas. Hubo momentos durante una vez por semana y varios meses no fue tan fácil para mí. Esta sesión no es tan distinta. No me estoy quejando de la diferencia de horario, no, pero estoy dispuesto a estar presente, incluso que esto sea muy tarde en la noche, para poder aprender de estas sesiones y aprender de la experiencia de otros expertos en la materia y amigos. Pero muchos de mis colegas coreanos, incluido yo, a veces se nos dificulta quedarnos despiertos toda la noche o despertar muy temprano para estudiar. Considero que estos son desafíos en la creación de alianzas internacionales para ciertas partes del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí es cierto que si la economía social responde por primero a la realidad y las necesidades locales, asuntos como idiomas que se manejan al internacional o horarios que convienen al internacional no siempre son tan fáciles para la mayoría de los actores en economía social, ¿no? Segundo, quisiera hacer las mismas preguntas a la señora Marta Pedrajas. Adelante. Muchísimas gracias, Beatriz, por la presentación y muchísimas gracias a los organizadores de este foro global por la invitación al Vaticano, a la Santa Sede, para participar en este importante foro, ¿no?, de economía social. Desde el dicasterio, que es lo mismo que un ministerio, pero para el Papa pues se llama dicasterio, es el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Queríamos reforzar el mensaje del Papa, que precisamente en la encíclica Fratelli Tutti establece las bases más antropológicas de lo que sería la necesidad de esas alianzas. El Papa ha hecho muchos llamamientos para regenerar la economía. Si recuerdan, pues hace muy poquito fue el evento también de economía de Francisco, Economía de Francesco, en honor a San Francisco de Asís, no tanto al Papa Francisco, pero lanzado por él como una llamada a los jóvenes economistas y empresarios que hizo hace 2 años para regenerar la economía, tanto a nivel técnico y de propuestas más científicas, como desde el alma de la economía, ¿no? Recuperar esos valores de la economía, que es lo que nos va a permitir también regenerar esas alianzas. Y esto lo quería unir con esa reflexión que hace también el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, porque hace una reflexión de cómo está el mundo, cómo vemos cómo están las cosas, lo difícil que es trabajar en proyectos comunes y tanto en el diagnóstico como en las soluciones, cómo propone la Iglesia una vuelta también a los principios y a los valores, pues que también que la Iglesia ha estado siempre impulsando, ¿no? Porque la doctrina social de la Iglesia no es una cosa nueva de ahora, de hace 5 años, sino que viene desde toda la tradición de la Iglesia, ¿no? Cuando hablamos del principio de la dignidad humana, de la solidaridad, del bien común, la subsidiariedad, la participación, los derechos humanos, etc. Entonces, en Fratelli Tutti hace una reflexión también de esos desafíos, ¿no?, que era la pregunta segunda, de cómo está el mundo, pero desde un punto de vista mucho más profundo. Y eso es lo que tenemos también que ser capaces de hacer, ¿no? Lo difícil que es hacer las alianzas, no porque nos faltan habilidades, capacidades, sino también porque vivimos, y el Papa sí lo dice en el capítulo 1, que es lo que recomiendo a todos también que consulten, ¿no?, en un mundo cerrado, ¿no? Dice las sombras de un mundo cerrado. Y en las sombras de un mundo cerrado él identifica distintos momentos en los que, agitados por la pandemia, que ha puesto en evidencia pues esas falsas seguridades, ¿no? Pensábamos que somos un mundo muy solidario, que tenemos mucha capacidad de coordinación, de proyectos comunes, pero un pequeño virus nos ha puesto pues un poco el mundo patas arriba, ¿no?, por decirlo así en un español muy, muy sincero. Y esa falta de proyectos comunes se ha visto tanto en la gestión, por ejemplo, de la pandemia, como en las soluciones también, pues estamos viendo con el reparto de las vacunas, etc. Pero para no centrarlo solo en la pandemia, sino en esa falta de proyectos comunes para generar esas alianzas, ¿no? Y esos proyectos comunes se construyen desde valores comunes.
el Papa dice, abrirse al mundo no es una cuestión de economía, se ha limitado a la economía, sino que hay que abrirlo a muchos más procesos, ¿no? Y ahí es donde es reconstruir esa economía desde el alma de la economía, que es también pues, el origen de la economía, que tenemos que recordar que viene también desde la filosofía moral y la ética. No era en el siglo cuando Adam Smith, etcétera, inician esta economía moderna, que también sabemos que viene mucho más atrás, pero en esa economía moderna eran pues, desde las facultades de filosofía moral, ¿no? Entonces, en ese diagnóstico de esa falta de solidaridad, de proyectos comunes, también el mundo de los descartados en Naciones Unidas, y Paula seguro que lo explica muy bien, ¿no? Tenemos el lema también de no dejar a nadie atrás, ¿no? Y también desde la Iglesia y el Papa lo está impulsando mucho el mundo de los descartados, ¿no? La globalización de la indiferencia. Todo eso tiene que ahora ser como el motor principal de reconstruir esas alianzas, ¿no? Y los derechos humanos hay que universalizarlos realmente para todos, superar el miedo, integrar a los que están en las fronteras, relanzar la comunicación, afrontar la agresividad que hay también en los medios, recuperar la sabiduría, ¿no? En la información. Es decir, el Papa hace esa revisión de lo que es el mundo actual, que lo podemos ver en datos de pobreza, de desigualdad, el drama realmente tan fuerte, ¿no? de pérdidas de tantas vidas humanas, etcétera, pero hacer esa reflexión más profunda, ¿no? Más antropológica de por qué nos ha pasado esto, qué es lo que nos falta de reconstruir esa solidaridad, en qué valores se fundamentan nuestras alianzas que realmente puedan permitirnos construir juntos de nuevo. Y no hay que complicarlo mucho tampoco, es decir, porque las cosas que tenemos todos en común son pocas, pero son muy importantes, ¿no? Todos vamos a estar de acuerdo en la dignidad humana, en los derechos humanos, en el bien común. Creo que podemos encontrar esos puntos comunes que nos permiten reconstruir las alianzas, pero que son mucho más profundos que la mera gestión de capacidades o propuestas técnicas, ¿no? Es volver a los principios, a los valores que la pandemia pues, bueno, ha puesto en evidencia que estaban construidos probablemente sobre barro, ¿no? Porque lo hemos visto, ¿no? Esa falta de coordinación y de proyectos comunes que ha perjudicado siempre también a los que se quedan atrás. Entonces, bueno, no me quiero alargar más. Luego en la segunda parte pues también propondré alianzas concretas que, por ejemplo, también desde el Dicasterio para el Desarrollo Humano, porque desde la Santa Sede también se están impulsando, ¿no? Para reconstruir esa solidaridad universal, esa manera de hacer economía desde los principios también. He hablado de Fratelli Tutti, pero también quiero luego hablar un poquito de Laudato Si, ¿no? De cómo se reconstruye para el planeta como nuestra casa común, ¿no? No solamente para tener en cuenta todas las agentes involucrados en la reconstrucción de la economía con un impacto social y también medioambiental. Eso lo veremos posteriormente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, es súper interesante esto de la importancia para la economía social a la vez de estar trayendo e incluyendo gente que puede ser excluida o descartada por el sistema actual, pero también de jalar recursos desde la economía dominante para aumentar la proporción de la economía que está funcionando para nosotros, ¿no? Y me gusta mucho lo que dijo de proyectos comunes para generar valores comunes, que nos recuerda que el mero proceso de las empresas de economía social genera una mejor comprensión de qué queremos y cómo lo podemos hacer, ¿no? Ahora, Juan Manuel, ¿tú qué respondes a esas preguntas? Gracias, Beatriz, y gracias a todos. Bueno, es muy difícil responder esta pregunta gigantesca en 6 minutos, pero intentaré hacerlo. Yo veo 2 dimensiones de la creación de alianzas que estamos intentando hacer, tanto en lo político como en lo político y lo público, económico, social. Primero, lo político. Y una primera base conceptual. Algún profesor me dijo algún día que el triunfo del capitalismo estuvo mediado
por la inspiración filosófica que ellos tenían de un librito pequeño que se llama Las etapas del crecimiento económico, de un profesor norteamericano llamado Walt Whitman Rostow, de los 60s. Bueno, no teorizaré mucho. Pone cuarto paso del crecimiento económico justamente esta pregunta: ¿cómo se madura la ideología del crecimiento económico a la capitalista? Y eso tiene que ver con la creación de acuerdos comerciales, de que las legislaciones locales adapten el modelo capitalista y se genere el capitalismo no solo como un modo de producción, sino como una cultura y como una estructura pública al interior de los países. Eso mismo tenemos que hacer en la economía social. Suena dificilísimo, pero bueno, aquí qué bueno que está Antonella Noya de la OCDE, que nos ayudará a clarificar cómo desde esos órganos internacionales estamos buscando códigos comunes en lo legislativo, códigos comunes en el tipo de tratamiento de la economía social, códigos comunes en el tipo de medición. Con la CEPAL estamos generando en México a nivel local las cuentas satélite para poder contabilizar en bien lo que tú decías. No solo son los valores, las prácticas que son maravillosas, sino que tenemos que expresar cuánto de nuestra acción en economía social contribuye a los códigos que hoy existen. Hoy podemos discutir si sirve o no el Producto Interno Bruto, pero no podemos decir que no participamos del Producto Interno Bruto. Y más bien tenemos que visibilizar cómo el Producto Interno Bruto de la economía real en gran medida tiene que ver con las prácticas populares, solidarias, etcétera, etcétera. Pero no hemos tenido los códigos para poderlo expresar de buena forma, y el esfuerzo que estamos teniendo con CEPAL a nivel local es muy importante en las cuentas satélite, y a nivel continental es muy importante también en la red. Tuvimos una sesión aquí en GICEF de la red de los colegas que en distintos países de América Latina están generando mecanismos de fomento a la economía social y solidaria. Eso en lo político, institucional, estructural. Pero mucho, tú respondiste ya también a la pregunta, tiene que ver con cómo las empresas de la economía social tienen que ser un factor de redistribución, que significa en dos términos. Uno, que tiene que ir a esos mercados que hoy están acaparados por los intereses de intermediarios con ánimo de lucro, que además no agregan valor en la mayoría de los casos, y esos grandes negocios tienen que venir a lo social. Porque si vemos las grandes fortunas del planeta, muchas de ellas tienen que ver con negocios que salen se financian del bolsillo de la población en general y muchas veces de los más pobres. Las telecomunicaciones, los electrodomésticos, etcétera, etcétera, que se financian centavito a centavito, pero que se hiperconcentran. Esos negocios tienen que ser también de la economía social y solidaria, y creo que debemos de tejer redes a nivel también internacional. Tenemos unos proyectos muy interesantes aquí. Bueno, tú tienes que ver con el traer estas plataformas que ahora se utilizan mucho para el transporte, para los envíos, etcétera, etcétera. Esas plataformas que son un intermediario, que en algún país se generan y que los locales estamos utilizando, y la fuerza de trabajo precarizada por esas plataformas está generando fuentes de dinero tremendamente grandes. Esas plataformas tenemos que también traerlas a la economía social y solidaria. Afortunadamente en el INAES estamos generando ya cuando menos 3 iniciativas para los taxis, los bicimensajeros, etcétera, etcétera, y las cooperativas de impulso empresarial, que hacen que el trabajo pueda generar ganancias y esas ganancias se quede con la gente. Y eso tiene una capacidad de red y de internacionalización a partir de la generación de negocios tremendamente fuertes. Y un poco a lo que ya mencionaba Marta, creo que también un fenómeno, y que está en las prioridades también del Papa Francisco, tiene que ver con la migración, y que creo que es un efecto muy claro de este mundo, yo diría patas para arriba. Los capitales y las mercancías pueden circular sin ninguna dificultad, producto de esos acuerdos comerciales y políticos que aludía yo al principio, pero las personas, que somos lo fundamental para la creación de la riqueza, el trabajo, ese no puede circular libremente por el planeta. Y eventualmente, como plantea el presidente López Obrador, tendríamos que hacer unas estructuras económicas para que la gente solo migre cuando quiera migrar, no tenga migraciones forzadas por lo económico, por este modelo.
es una doble dinámica. Cómo generar estructuras que retengan a la fuerza laboral, pero también cómo distinguir que hoy todos estos conflictos migratorios se tienen en gran medida porque el pensamiento económico tiene que ver con que las personas no se mueven, pero sí los capitales y las finanzas. Cómo valorizando, teniendo otros códigos morales, aludidos ahora por Marta, donde ponga al centro a las personas, nos haga reconfigurar la movilidad que tiene que existir en el planeta de las personas, de las mercancías y de los capitales, pero en aras de que las personas vivamos en bienestar en un mundo donde las personas y los pueblos tengamos el mando y no el mundo de las cosas como el capitalismo instauró. Gracias. Son todas buenas respuestas hoy. Oí de clarificar códigos, ¿no? Que usamos palabras que nos reconocemos entre nosotros, que logramos a medir ciertas cosas para que seamos más reconocidos. La cuestión de hacer concurrencia a negocios existentes, que tenemos que estar ahí y que retomar posesión de nuestros haberes, de nuestra economía. Competencia. ¿Con qué dije? ¿Competición? Concurrencia. Bueno, pide. Y contrastar a modelos que aún todavía están fomentando esta desigualdad al nivel internacional con una propuesta que sí es arraigada en lo local, pero que también permite estos intercambios de forma respetuosos y solidarios y constructivos, ¿no? Ahora le voy a pasar la palabra a Antonella Noia, que está con nosotros. Antonella. Thank you very much, Beatriz, and good morning, good afternoon, good evening. Muchísimas gracias, Beatriz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto estar en esta cumbre GSEF. Verdaderamente es una plataforma sumamente poderosa para compartir conocimientos y llevar a cabo un diálogo. Deseo comenzar diciéndoles, es decir, su pregunta, Beatriz, es muy oportuna. Y siempre, más bien una pregunta, sí, siempre es oportuna, debo de decir, especialmente en un periodo en el cual todo el mundo está tratando de recuperarse por la pandemia y tratar de reconstruir las cosas mejores, es decir, este tipo de alianzas en las cuales la economía social y los actores pueden interactuar y, por supuesto, todos los actores económicos que son relevantes. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente nadie, es decir, ningún actor económico, o sea, del sector público, privado, es decir, la economía social en sí misma, la sociedad civil, los ciudadanos, pueden gestionar y resolver los distintos desafíos que la pandemia ha creado. Por lo tanto, el trabajar juntos y compartir el conocimiento y aportando distintas perspectivas es algo central a poder avanzar para recuperarnos. ¿Y por qué es tan importante para la economía social el ser parte de estas alianzas? ¿Y qué, o más bien, de qué manera pueden también utilizar estas alianzas? Yo creo que estas alianzas pueden ayudar a la economía social a incrementar, es decir, las organizaciones, la economía social, digamos que incremente su perfil en la agenda política. Nosotros sabemos que la economía social está obteniendo visibilidad y reconocimiento y que hay ahora un impulso importante en la actualidad que todos podemos aprovechar, pero todavía existe la necesidad de incrementar una conciencia del valor agregado de la economía social hacia la construcción
de una sociedad inclusiva y sostenible. Y este es el primer motivo del por qué estas alianzas a nivel local, internacional y también regional son importantes. Ahora, el segundo motivo, creo yo, es que verdaderamente nosotros, o más bien la humanidad es sumamente compleja y los desafíos son complejos y es sencillamente el poder aprender mutuamente y que la inteligencia colectiva y serán las soluciones para poder abordar estos desafíos. Por ende, estas alianzas pueden fortalecer esta inteligencia colectiva y el aprendizaje mutuo. Y otro motivo que yo creo que verdaderamente es muy importante y que puede lanzar, digamos, una transformación mayor del poder de la economía social es que estas alianzas verdaderamente pueden ser plataformas para poder inspirar a otros actores y que esos actores se inspiren también sobre el cómo construir de manera y tener comportamientos más responsables, porque la economía social confía en principios, pero la solidaridad, la cooperación, todo esto es sumamente importante, pero estos principios no serían tan importantes si no se pusiesen en marcha en aquellas prácticas que la economía social le puede ofrecer a otros actores para obtener la inspiración necesaria. Por lo tanto, Juan Manuel hablaba de la importancia de las organizaciones internacionales que tengan un papel en todo esto y que nosotros, la OCDE, la Comisión Europea, las Naciones Unidas, la Fuerza de Trabajo en Naciones Unidas y de la cual la OCDE es parte y tiene un papel importante. Y todo esto surge de las misiones institucionales. Y en la OCDE, nosotros, claro, tenemos conocimiento y facilitamos el compartir las experiencias. Y hemos dedicado también, digamos, espacios para poder permitir este tipo de intercambios. Y puedo mencionar, por ejemplo, tres. Todos ya saben y del Foro Internacional de la OCDE. Es un foro sumamente importante que yo veo con gran gusto que la economía social y la innovación social son cada vez más presentes y en nuestro directorio, digamos que es el centro para lo impresional, las pymes a nivel regional y nacional, tenemos un foro de desarrollo local que reúne a personas que predicen de distintas áreas. Y estas nuevamente son oportunidades para poder compartir las preocupaciones y poder alinear las necesidades, etcétera. Y bueno, uno puede estar consciente del hecho de que la OCDE ahora, en la actualidad, está trabajando en esta acción global, promoviendo la solidaridad de estos ecosistemas y muchos de ustedes son parte de todas estas acciones. Entonces, nosotros trabajamos con el apoyo de la Comisión Europea, que, claro, tiene un papel muy importante en el empujar esta internacionalización de la economía social. Y trabajamos con todos los países europeos y no europeos y con algunos de los países. México está aquí presente. Y le agradecemos mucho a Juan Manuel por su participación tan activa en esto, también de parte de Corea, perdón, y he escuchado tanto las dificultades que se han creado debido a los distintos usos horarios y lo lamento. Así que, muy bien, todos estamos juntos, estamos todos aprendiendo en estas asociaciones y ejercicios. Esto es algo muy importante porque verdaderamente estamos creando una plataforma y se nos está diciendo que esto es tan importante. Es decir, en donde las personas que provienen de distintas culturas, tradiciones, geografías, panoramas y paisajes y pueden hablar de
temas específicos, impacto social, género, juventud, internacionalización, COVID. Y todo esto es excelente para poder divulgar distintas ideas. Esto se puede hacer a nivel internacional, pero también insisto en el papel de los gobiernos, es decir, los papeles que tienen que tener a nivel nacional y local, es decir, empujar aún más estas alianzas. Y los Gracias. gobiernos también, perdón, aquí me Pues, detengo. para tener tiempo para la segunda pregunta, te estoy recordando, You pero know me, I am so passionate. Thanks for stopping. Soy sumamente apasionada. Muchísimas gracias por haberme Sí, detenido. muy bien. Pues sí, nos recuerdas de nuevo la importancia de compartir conocimientos para saber que existimos, para saber que funciona, para duplicar o importar experiencias, de tomar conciencia que todos, no solo los actores, pero los gobiernos toman conciencia del valor agregado de la economía social y que nos recuerda que cada vez somos más presentes al nivel internacional y no por nada, porque este valor es muy útil para gobiernos que están intentando fomentar un desarrollo económico y social a la vez. Ahora le doy la palabra a Paul Ladd para que nos dé sus impresiones. Thank you, Beatrice, and Muchas gracias, Beatriz, y muchísimas gracias al GCF y todas las personas que han trabajado arduamente en este foro esta semana. Yo trabajo y soy director de un instituto de investigación. Voy a pasar un minuto sencillamente aclarando lo que hacemos. Nosotros somos un instituto autónomo que se enfoca en las dimensiones sociales de cuestiones de desarrollo y tenemos distintos programas de desarrollo sobre género, clima, transformación hacia mejores políticas y uno de nuestros programas se llama Economía Alternativa hacia la Transformación y aquí en particular es en donde llevamos a cabo la investigación en cuanto a la economía social y de solidaridad. Asimismo, hacemos trabajo en la evolución de la sostenibilidad de los informes de grandes grupos. Tenemos un amplio espectro para imbuir principios de solidaridad, de inclusión, de sostenibilidad y de justicia en las distintas actividades económicas que se llevan a cabo. Ahora, dentro del sistema de Naciones Unidas, por cierto, nosotros somos pequeños y de hecho, si ustedes piensan que el sistema de Naciones Unidas tiene una economía, yo creo que más bien nosotros, la UNRISD, es una parte pequeña que trabaja arduamente, estamos sumamente comprometidos y, por supuesto, basados en los principios de Naciones Unidas. Y porque somos pequeños, nosotros participamos en toda una serie de redes con investigadores, científicos de todas partes del mundo. Y creo que este es el punto principal en cuanto a las redes y las alianzas, especialmente cuando muchos de los actores son pequeños. Esto te permite jalar recursos, conocimientos para poder tener más políticas económicas y esto obviamente te permite cambiar potencialmente muchas cosas en cuanto a estas actividades y llevar a cabo estas actividades de maneras distintas. En UNRIS nosotros hablamos con nuestros colegas en todo el sistema de Naciones Unidas, es decir, hemos creado una fuerza de trabajo de la UNRISD y trabajamos con economistas a nivel país y en todo el mundo, hablamos sobre la investigación que hemos llevado a cabo en nuestra asociación y por supuesto hablamos con las contrapartes en estos países, brindamos guías con los gobiernos, mapean los impactos de las ODS, estadísticas y las mediciones de las economías ESS y que esto permite que los gobiernos y otros puedan seguir construyendo en este sector. Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes, que la creación de las redes tiene que ver con conocimiento codificado de distintas maneras, es decir, historias sobre los impactos, pero también limitaciones en cuanto al crecimiento del sector y cómo pueden ser estas combatidas. Y el compartir de manera útil a través de estas redes, yo creo que es una de las cosas más poderosas que podemos hacer. Y como ya dijeron los otros panelistas, es una oportunidad tan contundente la de ahora
el tener un modelo económico que ha sido dominante en las últimas décadas, que nos ha llevado al borde, creo que dijo, de múltiples crisis, inequidades y problemas en nuestras sociedades, la destrucción ambiental, cambio climático y recientemente, por supuesto, la pandemia de COVID-19 que acaba de revelar y ha exacerbado estas desigualdades que existen. Por ende, es el momento correcto de poder demostrar lo que la ESS puede ofrecer y cómo las cosas pueden llevarse a cabo de manera distinta. Pero asimismo tengo 2 puntos sobre cómo podemos ver las cosas como un ecosistema. Estamos hablando de un ecosistema muy rico que opera en distintos niveles, pero 2 cosas me sorprenden. La primera, y muy a menudo veo que terminamos hablando de una vez más en cuanto a las conversiones y personas con la misma mentalidad. Yo creo que esto es lo útil porque así compartimos conocimientos, pero entonces no estamos utilizando de la mejor manera la posibilidad de cambiar las mentalidades. Y les voy a dar un ejemplo para que esto les quede claro. Hoy, al inicio de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional es el día y del Banco Mundial es el Día Internacional de la Sociedad. Hay mucha crítica en cuanto a la movilización de fondos por parte del Banco Mundial y del FMI. Tendríamos que estar ahí defendiendo para que los economistas se estructuren economías se estructuren de maneras distintas para obviamente elevar los objetivos ambientales y todo esto va a ser útil para las comunidades, incluyendo los mismos gobiernos y las poblaciones. Por lo tanto, tendríamos que estar en estos foros más difíciles, hablando con personas que están menos conscientes de las ESS y el potencial que pueden ofrecer. Y lo segundo que deseo decir es que los jóvenes que están en la preparatoria y en las universidades están muy conscientes de estas fracturas y desafíos a las cuales se enfrenta el mundo y sienten que verdaderamente se encuentran molestos sobre el pasado de las generaciones anteriores. Tenemos que crear redes en escuelas, en universidades, demostrando cuál van a ser los líderes empresariales del futuro, porque hay una manera distinta de gestionar estas cosas y hay aportaciones que pueden hacer a lo largo y ancho de sus carreras y que definitivamente podrían resolver muchos de estos temas. Muy bien, estas son las 2 cosas que quería mencionar. Y vayamos más allá de nuestra zona de comodidad y abordemos personas que desconocen la SS y que se puedan beneficiar y enfoquémonos mucho más en la juventud y en los jóvenes. Muchas gracias. Sí que es interesante que somos pequeños, incluso las Naciones Unidas, pero que hay que hacer red, ¿no? Que juntos somos grandes y fuertes. Y nos recuerda el valor de la investigación para estudiar limitaciones, impacto, para ser apoyados, pero también de concientizar a los jóvenes y preparar un futuro, ¿no? Para que seamos siempre más gente llevando y apoyando esos proyectos. Ahora paso a la segunda pregunta, que sería, ¿cuáles deberían ser las acciones o estrategias de las personas, los gobiernos, los grupos, las sociedades, los países, para lograr un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones claves deben impulsarse desde lo local? Y recuerdo a los que nos están siguiendo en línea y aquí que luego de esto va a haber preguntas. Entonces, si de todas estas presentaciones les surge una duda o una pregunta, pues prepárenla. Entonces, para esta segunda ronda vamos en el mismo orden. Entonces, Young Kim nos comparte sus pensamientos. Sure, Beatriz. Por supuesto, Beatriz. Bueno, honestamente aparentemente esta pregunta se había presentado en las sesiones previas de los oradores y los panelistas. Tuve la oportunidad de hablar sobre ello durante una sesión previa. En aras de ser breve, yo digo que el poder crear para poder crear capacidad, tenemos que trabajar en conjunto y es el aspecto más importante. Y tenemos que
llevarlo a cabo con nuestros competidores, no solamente con nuestros pares o nuestros aliados. Como me indicó Paul, tenemos que tratar de convertir a aquellas personas y ganarnos su corazón. Yo creo que eso es sumamente importante. Como una red de organización, nosotros en el ESSGOV hemos aprendido que podemos llegar a nuestros objetivos solamente cuando contamos con el poder político. Si no contamos con aquel poder en la toma de decisiones y en el proceso de la misma, siempre va a haber un impacto en la sociedad, pero habrá problemas sociales. Es por eso que enfatizamos la importancia de crear redes y colaboración en niveles diversos con una variedad de aliados. Hemos trabajado conjuntamente con legisladores en Corea. Por ejemplo, uno de nuestros alcaldes de mi organización se ha convertido en legislador y han promovido la agenda del ESS enfocándose en temas sociales y es por eso que nos hemos esforzado hacia una mejoría. Es cuando, por ejemplo, los trabajadores esenciales o clave llegaron al punto protagónico durante la pandemia de COVID-19, empezamos una iniciativa desde el punto de vista de gobiernos locales para poder generar un marco legislativo para poder implementar un trato muchísimo más favorable. Y de esa manera, nuestro proceso ha sido sumamente importante y significativo con el fin de desarrollar un modelo económico social para las personas. Cooperando con aliados internacionales nos ayuda muchísimo, particularmente para que más personas participen en el sector. A través de redes internacionales como GCEF, podemos crear las mejores prácticas alrededor del mundo. Además, como se mencionó anteriormente, el apoyo para la economía solidaria y social de entidades como la OES o la OCDE puede ser de gran ayuda para todos los actores de la ESS para que las voces de todo el mundo sean escuchadas. Los legisladores también van a beneficiarse de este tipo de leyes a través de este tipo de abordaje y de enfoque. En Corea, por ejemplo, hay una historia interesante que quisiera compartir con ustedes. No todos los legisladores se veían interesados en el proceso del ESS. Para ser honesto, en Corea es algo natural, pero, pero cuando hablo de la SSE, cuando se lo refiero a ellos, no todos muestran interés, como mencioné, pero en algunos casos, o en la mayoría de los casos, cuando les decía, bueno, estamos trabajando en un proyecto de la OCDE y se ven sumamente interesados en la economía solidaria y social. Lo mismo pasa con la Unión Europea, donde se planifican unas guías, la creación de unas guías para los Estados miembros. Entonces, su respuesta es muy diferente. Es por eso que este tipo de apoyo por parte de los cuerpos internacionales o las redes internacionales son de suma importancia, particularmente para países como Corea, ya que podemos hacer que más personas se interesen en la ESS. En cuanto a las mejores prácticas alrededor de las ciudades, nuestros gobiernos municipales empezaron unas iniciativas legislativas para poder incluir a las personas. Incluso hemos ido a Quebec, a Canadá, hemos ido a Francia, hemos ido a España, hemos estado en Italia y hemos ido a otros países para aprender sobre las mejores prácticas y compartir su conocimiento. Es por eso, básicamente, para poder aprender
Esto es uno de los mejores resultados de una cooperación internacional y quisiera enfatizar fehacientemente el compromiso con la SSE, no solamente desde el punto de vista de generación de políticas, sino desde el proceso político también. Se los manifiesto porque mientras mayores legisladores y creadores de políticas se vean involucrados hacia una sociedad inclusiva, el mayor grupo de personas se verá beneficiado del ecosistema de la ESS. Es por eso que ha sido un tema de campaña cada año desde 2014. Este esfuerzo nos ha llevado a un incremento de legisladores enfocados en el ambiente, en el panorama político coreano, independientemente de su partido. Esto no se limita solamente a la política. De hecho, el sector del ESS tiene que continuar pugnando dentro de los miembros del sector público para que puedan experimentar la eficacia de la economía social. Así que una vez que lleguemos a ese punto de inflexión en Corea o en alguna parte del mundo, ya podremos generar cambios más significativos durante estos tiempos de importantísima transformación. Esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Sí, nos recuerda la importancia de convertir a otros, pero sobre todo el gobierno. No es que la economía social no pueda existir sin el gobierno, pero cuando cuenta con el apoyo, el reconocimiento del gobierno, pues tiene mucho más recursos y posibilidades, incluso a veces solo equidad con la empresa privada. Y nos recuerda la importancia, por el cual todo el valor de una red como SSI Gov y la importancia de organizaciones como la OECD y UNRWA y eso para dar legitimidad a prácticas locales que a veces logran abrir los ojos a gobiernos. Ahora, Marta, la misma pregunta para usted. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación a esta segunda ronda. Yo quería en este momento presentar y proponer dos acciones muy concretas, ¿no?, que se están lanzando pues, desde la Santa Sede, iniciadas por el Papa, que es un ejemplo también de cómo construir esas alianzas desde lo local, que pues, para nosotros es desde la Iglesia local hasta la Iglesia universal. Pero estas redes que lanza el Papa, la llamada es universal, es decir, podemos hablar de los católicos y de la Iglesia local, pero en realidad la llamada es universal como lo es la economía social y solidaria, es decir, estamos involucrando a todo el que quiera sumarse a iniciativas que son de construcción de solidaridad, ¿no?, y que es el objetivo común. Entonces, en este sentido, ya he comentado un poquito lo que era la economía de Francisco, la economía Francesco, que es un movimiento de jóvenes de red que están trabajando en el relanzamiento de la economía, la regeneración de la economía, estructurados en 12 villas, 12 aldeas, que combinan una parte técnica de la economía como con un carisma, ¿no? Hablamos de finanzas y humanidad, de desigualdades y CO2, de vocación y beneficio, es decir, una combinación de diálogo, fe y economía, en el que hay más de 2.000 jóvenes economistas trabajando en red para relanzar esa economía. Y bueno, la semana pasada, el sábado pasado, hubo un encuentro en Asís, entre todos ellos también, para poner en común los avances, proyectos concretos, etc. Entonces, sería uno de los modelos también de regeneración, ¿no? Trabajar con esa gente joven que está impulsando una nueva manera de ver la economía. Por otro lado, y muy importante en este dicasterio, que como digo antes es el Ministerio de Desarrollo, es el relanzamiento de la Laudato Si, ¿no? La encíclica Laudato Si fue publicada en 2015 y se está trabajando ahora la plataforma de acción por la Laudato Si. Está todo en internet, lo pueden encontrar ahí toda la información, pero esta plataforma de acción son 7 objetivos de Laudato Si que combina lo mejor de la economía social y solidaria con el cuidado del medio ambiente desde ese punto de vista que encontramos en Laudato Si, ¿no? El planeta como nuestra casa común, que viene de unos valores comunes de la creación, el cuidado del planeta y la persona como criaturas de la misma creación. Entonces, esos 7 objetivos centrados en la llamada de los pobres, la llamada de la tierra, la ecología integral, la economía espiritual
relanzados a través de 7 años de acción con 7 actores, 7 tipos de alianzas, todos integrados en distintas actividades en esta plataforma. Estas alianzas están construidas desde la iglesia local. Es muy importante siempre involucrar a la iglesia local y haciéndolo así también llegamos probablemente a la red más extensa del mundo, ¿no? Trabajando con las iglesias locales. La iglesia local, las instituciones educativas, las instituciones sanitarias, el sector económico, la sociedad civil, las órdenes religiosas y las familias. Entonces tenemos 7 objetivos, 7 actores, 7 años para relanzar un modelo de economía en este sentido social y solidaria, también con los valores de Laudato Si. Y la tercera propuesta que quería lanzar también es cómo se está trabajando el tema de la economía social y solidaria desde la Comisión COVID. En 2020, cuando empezó toda la pandemia, el Papa Francisco enseguida dio también pues, orden, ¿no? de organizar una comisión que se encargara de gestionar la pandemia. En un primer momento pues, fue también el diagnóstico de lo que está pasando y cómo afrontar el primer momento de emergencia. Ahora se está reconvirtiendo más en la recuperación socioeconómica y la atención también de la solidaridad con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa COVID Commission está estructurada totalmente en alianzas, es decir, no hay nada que se pueda hacer sin los demás actores, ¿no? Tiene 5 grupos de trabajo. El primero es de escucha a la iglesia local. Durante 2 años está escuchando continuamente, todas las semanas, con distintas conexiones, para saber desde el terreno qué es lo que está pasando, cómo lo están viviendo, tanto desde la atención que se puede dar a los más afectados por la pandemia a nivel de salud sanitaria, pero también socioeconómico y todos los factores, ¿no? Un grupo muy fuerte de escucha a la iglesia local. Un segundo grupo de recuperación socioeconómica, que está también estructurado en recuperación económica como tal, en el impacto ecológico, en el sector salud, en el de seguridad y las migraciones. Todo esto también trabajando en común, siempre con alianzas, porque solos no podemos hacerlo, tiene que ser con los socios para poder hacer esas propuestas de recuperación. El tercer grupo ya está más enfocado a comunicación, el cuarto a la relación con los estados, también pues ahí en la Santa Sede también es un estado y tiene sus relaciones con los estados y con los gobiernos, y el quinto pues ya lo pueden imaginar también de crowdfunding, ¿no? Para poder también gestionar todo este trabajo. Entonces son modelos de alianzas, de cómo se está enfocando distintas partes del trabajo que tiene un núcleo muy fuerte de economía social y solidaria, pero no solo, ¿no? De tratar de ir un poquito más allá, tanto en la base de los fundamentos como en las propuestas de recuperación de la economía. Y bueno, pues luego si hay más preguntas profundizaré en lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, creo que es importante en su exposición que nos recuerda que los desafíos de sociedad son muy grandes y necesitan la contribución de todos, y que en ese sentido la economía social es un movimiento, ¿no? Que interpela individuos, familias, empresas, gobiernos, etc. Juan Manuel, ¿tú qué dices a esta pregunta? Yo digo igual, dos dimensiones, ¿no? Una ya la comenzabas tú, lo importante de los gobiernos. Es decir, yo hablaré de lo político y lo que tiene que ver con el sector. Entonces, sí bien decías la importancia de los gobiernos, y yo tengo que hablar, de referencia a mis compañeros, tal cual como miembro de un gobierno del Poder Ejecutivo, ¿qué hacemos? Entonces, en la primera dimensión, pues sí, necesitamos tener mucha interlocución con otras instituciones, y el tener un gobierno donde el discurso favorece al tipo de intervención que tiene la economía social es muy valioso. Cuando tenemos un presidente que habla de una transformación del país, que habla de tener en prioridad a los pobres, y cuando habla de una economía moral, pues eso sienta las bases para que institucionalmente podamos tener otro tipo de diálogo con el resto del gobierno, con las instituciones educativas, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Economía, con Gobernación, etcétera, etcétera, para buscar hilos conductores que hagan que la economía social pueda impactar favorablemente a eso que hacen las instituciones. Y un desafío que tiene el INAES es demostrar que desde la economía social y solidaria, en la gran mayoría de los casos, sus objetivos se cumplen de mejor manera que con otro tipo de alianzas.
Eso hacia lo público, y es lo que estamos intentando hacer en México. Y hay un punto de convergencia que tiene que ver con el sector. El Instituto Nacional de Economía Social, desde su ley, la ley que le da origen, que es la Ley de Economía Social y Solidaria, nos plantea eso, que nuestro mandato fundamental es fortalecer al sector social de la economía. Y nosotros tenemos un discernimiento ahí. Desde luego existe un sector en México fuerte, especialmente organizado en la parte de ahorro y préstamo, con todas las cooperativas de ahorro y préstamo, y hay órganos de representación que tienen una fortaleza importante y con ellos trabajamos. Pero también a mí me gusta decir que hay un sector muy importante que es el que todavía no sabe qué es el sector social de la economía y que tiene que ver en un país como México, cuyos porcentajes de economía informal son sumamente fuertes, pero que la gente resuelve sus posibilidades empresariales a través de códigos muy similares a la economía social, la cooperación, la solidaridad, el ahorro mutuo, el financiamiento entre ellos. Ellos están haciendo, digamos, embriones de economía social. Por eso hablo de un sector que todavía no sabe qué es economía social. Y una estrategia a nivel local, y que ojalá y pueda yo conectar con lo global ahora en las ideas, es justamente para fortalecer al sector, decíamos, hay que fortalecerlo. No fortalecer solo la institución, sino al sector. Y la estrategia que tenemos es la creación de la red de nodos de impulso a la economía social y solidaria, que son una fórmula de alianza entre universidad, gobierno local y organismo del sector social de la economía, donde a nivel local se busca que las universidades especialmente tengan capacidades para generar mecanismos y emprendimientos de economía social de la mano con sus gobiernos y de la mano con organismos que ya hacen economía social en el territorio. Y eso hace que cada uno de los nodes genere sus propias estrategias. En Comalcalco, Tabasco, trabajan sobre energías. En la Ciudad de México, con el Politécnico, estamos trabajando con cooperativas de cuidados. En otras estamos trabajando más hacia producción primaria, otras tienen que ver con las plataformas que ya hablábamos hace rato. Pero lo que a mí me parece más, tan esperanzador como esto que acabo de decir, con la red de nodes, es que estén conectadas. Y entonces lo que pasó en Chihuahua pueda ser replicado en Chiapas. Y lo que pasa en Ciudad de México lo podamos hacer en Monterrey, o lo que pasa en Guadalajara lo podamos hacer en Veracruz. Eso solo se puede generar si tenemos una red densa y comunicada, con códigos similares, con procedimientos similares para que la gente pueda compartir esos saberes. Y afortunadamente, en diálogos que hemos estado teniendo con otros países, con lo que ya aludía yo hace ratito, pues estamos, confío yo, pronto que tengamos nodes también en colaboración con otros países, especialmente los de Centroamérica, que podamos ir teniendo esta creación de conocimiento a partir de la economía social, de las prácticas locales, y lo podamos llevar a plataformas en comunicaciones como las que estamos teniendo en esta mañana, y esos saberes puedan ser compartidos. Y con eso las estrategias empresariales, pero también las de incidencia pública, puedan ser de conocimiento en todos los estados, en otros países, y entonces con eso podamos fortalecer efectivamente al sector. Gracias. Pues sí, es sumamente importante que se tenga esta capacidad de concertación y de acción al nivel local, pero muchas veces efectivamente depende de ciertos recursos y reconocimiento desde los gobiernos para propiciar esto, ¿no? Sí, ok, Antonella, perdón. Que desde el punto de vista internacional, ¿cómo vas con esta pregunta? Thank you, Beatriz. Gracias, Beatriz. Yo quisiera empezar comentando que naturalmente todos estos actores que has mencionado, el gobierno, los grupos sociales, las ciudades, nos van diferentes habilidades, ambiciones, capacidades y recursos. Así que considero que para poder beneficiar a la sociedad en general, todos deberían de verse movilizados en diferentes esferas y trabajar en conjunto. Yo podría decir uno de los actores y lo que pueden hacer, y es obviamente desde nuestra perspectiva, el gobierno, y me enfocaría en sus acciones a nivel local. Pero quisiera también recordar que la economía social represente una oportunidad
para que todos estos grupos y todos estos actores, para que puedan participar, porque ese es un abordaje transversal y el impacto múltiple que pueden tener en la esfera económica, en la social o incluso en la misma democracia y en la participación a nivel de un individuo solo y naturalmente a nivel en todos los territoriales, porque lo que podemos ver en la esfera internacional con mayor frecuencia es que las regiones y las ciudades en realidad tienen más y más estrategias involucrando a la economía social y a los actores participantes en la misma. Entonces es por eso que los gobiernos tienen que participar, es lo que tienen que hacer. Y quisiera también proporcionarles a ustedes unas cifras a nivel de la OCDE. Los gobiernos participan en un 58% de toda la inversión pública, lo cual quiere decir que en realidad cuentan con la capacidad para poder sustentar el desarrollo de la economía social en aquel nivel o a ese nivel. Junto con esta capacidad financiera, también hay una tensión que va en incremento hacia las políticas basadas localmente, que es donde la economía social tiene su propio lugar para crecer. ¿Qué podría hacerse a nivel local por parte de los gobiernos? Entonces, los gobiernos y recientemente hemos publicado un estudio sobre diferentes desarrollos regionales dentro del marco de la economía social. Pero también contamos con ello a nivel global. Así que es importante el poder capitalizar el potencial de la economía local para poder anunciar el desarrollo local y regional, porque generalmente la economía social generalmente se entrelaza con la dinámica de desarrollo local. Y obviamente vemos que cuando estas estrategias han sido co-creadas, cuando se llevó a cabo el movimiento en España y en Francia, estas estrategias iban a tener más posibilidades de éxito. Y también los gobiernos a nivel local deberían realmente hacer un esfuerzo para diseminar las buenas prácticas a nivel local. Por ejemplo, voy a citar a Francia, donde hay una red de agencias regionales donde son muy eficaces al desarrollar el compartir una técnica para poder compartir el conocimiento. Y lo que tienen que hacer los gobiernos naturalmente es asegurar recursos financieros hacia la economía social. Y se pueden tomar diferentes fuentes. Por ejemplo, puede ser a nivel europeo. Como ejemplo, a nivel europeo se pueden tomar fondos nacionales y naturalmente recursos privados, financieros, fundaciones, incluyendo fundaciones, bancos, entre otros. Así que quisiera yo señalar, hay un papel muy importante que pueden que pueden jugar las regiones y las ciudades para poder promover las iniciativas hacia una economía social. Muchas gracias. Sí, creo que esta última frase es clave. Paul Ladd ahora, con esta segunda pregunta. Muchísimas gracias, Beatriz. Es una pregunta bastante amplia si la analizamos. Voy a tratar de contestar directamente. Yo podría decir que hay muchos factores que estamos apreciando ahora, las inequidades bastante evidentes, trabajo precario que puede incluso empeorarse con el advenimiento de tecnologías
en el futuro, que lo único que promueven es la falta de acceso a diferentes accesos y la destrucción del medio ambiente que estamos apreciando. Yo considero que la raíz de todos estos desafíos es cómo se ha escogido el poder, el gobernar y establecer nuestros sistemas económicos, especialmente en los últimos 40 años, lo cual es un micrositio de desarrollos problemáticos. Así que yo podría decir que podríamos fomentar incentivos que serían a corto plazo, incluyendo un sistema financiero, y desgraciadamente el sistema se enfoca primordialmente en las ganancias y no son resilientes los sistemas que podemos ver, como lo vemos con las fallas de suministro, en la cadena de suministro, no son sustentables porque no han incluido, no han incorporado en los costos ambientales, se basan en consumo y son de tipo individual. Y estos sistemas por sí mismos no están bien alineados con los derechos humanos, con la sustentabilidad ni con la inclusión. Así que si vamos a revertir la destrucción ambiental y los factores sociales y las inigualdades, tendremos que volver a un tipo de principio y tendríamos que regresar a una economía moral. Tenemos diferentes rutas a tomar, caminos a tomar. Uno de ellos es la economía social y solidaria, que lo que hace es promover objetivos sociales y ambientales y fomentando la participación democrática en la actividad empresarial, siempre en aras de generar un beneficio más justo para todos, no solamente el generar ganancias. Es una gran oportunidad para poder defender la ESS ante los desafíos presentes. En la escala mayor, podríamos ver cómo podemos promover diferentes comportamientos. Ahí es donde juega un papel el gobierno, pero los gobiernos se ven sin la capacidad, no cuentan con los fondos y no cuentan con el poder ante las transnacionales de mayor tamaño. Incluso si se cuenta con la capacidad de regular comportamientos que no sean compatibles con el desarrollo sustentable. Lo segundo que puedo yo comentar es que necesitamos una revisión fundamental a nivel local, nacional e internacional para poder abordar la política pública. No tenemos suficientes financiamientos para poder generar beneficios ambientales y sociales. Hay muchísima evasión fiscal que se exacerba, lo cual exacerba la inequidad, y los gobiernos necesitan proporcionar protección o el acceso universal a la educación, a la salud, a la sanidad, y es por eso que estos puntos se ligan con la ESS. Pienso que las sociedades tendrían que responder, alejándose de este modelo económico que no es sustentable. Y número 2 sería el revisar una vez más el equilibrio fundamental del poder entre el sector privado y público para poder reactivar la actividad económica. Gracias. Sí, nos recuerda, ¿no?, que al final es la importancia de gobernar para las personas y no para el capital. Antes de ir a las preguntas, tendrían cada uno un minuto para concluir todo esto. Sin esperar, daría la palabra a Young Kim para su conclusión. Thank you, Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Yo creo que esta pandemia verdaderamente nos transmitió un gran dolor y tiempos sumamente difíciles. Todavía no ha terminado, pero en retrospectiva yo creo que hemos aprendido toda una serie de lecciones importantes por esta experiencia. Primero, como muchos de los ponentes han dicho, estamos
dejando el mundo con muchísimas desigualdades a nivel social, económico, a veces político, espacial, etcétera. Así que esta es una de las cosas, es una de las lecciones. Y como economista, Mariana lo dijo, la crisis de la pandemia del COVID-19 es la oportunidad para cambiar el capitalismo. Su énfasis, según yo, es que el énfasis tiene que ver más con el papel del sector público y del gobierno. Por ende, tendrían que ser reforzados. Y creo yo que, hablando de este contexto, la ESS puede comprobar su poder, es decir, de llevar a cabo un capitalismo de manera distinta y, por supuesto, resolver los problemas de la desigualdad. Por ende, creo que necesitamos aprovechar este momento y creo que Exchanges este will tipo de be intercambios another starting point for all of us. serán, digamos, el punto inicial para todos nosotros. Y deseo decirles muchísimas gracias por haber organizado esta gran conferencia, este gran foro. Gracias a INAES, especialmente a Juan Manuel. Es decir, todos ustedes han trabajado muy fuerte. Y gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Marta Pedrajas, su contribución, su conclusión en un minuto. Muchísimas gracias. Bueno, pues en un minuto enfatizar el mensaje que he dado desde el principio, ¿no? Es decir, la economía social y solidaria es una propuesta fundamental para regenerar la economía teniendo en cuenta la centralidad de la persona en el cuidado del planeta y de la creación, y hacerlo desde la recuperación de los valores fundamentales, ¿no? Yendo a ese punto más antropológico fundamental de toda la acción humana y también de la economía, por supuesto, y asentarla, ¿no?, sobre el principio de la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad, los derechos humanos, el bien común, la participación. Esta es la llamada que nos hace el Papa también para regenerar esta economía con alma y creo que, bueno, hemos escuchado muchas propuestas. También agradezco muchísimo que nos hayáis invitado a participar de este magnífico evento y este foro, ¿no?, global de economía social. Y bueno, pues también dar el mensaje del Papa de tener como modelo, pues, a San Francisco de Asís, ¿no? Y ahí me permito muy breve leer 2 líneas de Laudato Si, el punto 10, cuando dice: en San Francisco se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Pues este es mi deseo también para toda la economía social y solidaria, que tenga, pues, estos valores compartidos que creo que son universales y nos permiten también, pues, aportar a construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Juan Manuel Martínez Luvier, ¿tu conclusión? Bueno, si se puede concluir, o más bien para abrir, yo creo que no hay otra vía que la economía social y solidaria para la resolución de los grandes problemas de la humanidad. Y no lo creo proselitistamente, sino lo creo porque en la base, tiene que ver con lo que decía Marta ahora, en la base de cualquier emprendimiento de economía social y solidaria en la historia del cooperativismo, somos agrupaciones humanas que nacen para resolver necesidades, no para aspirar a sueños o para vender mercados o para como hace la economía de mercado. Si tenemos organización basada en las necesidades, entonces estamos en un campo sumamente compartido y las necesidades humanas del presente y del futuro son cada vez más globales. Entonces, si no trabajamos en red con estos principios fundamentales éticos que constituyen a la economía social, difícilmente vamos a poder resolver esos problemas globales. O dicho al revés, qué grandiosa ventaja tenemos que, teniendo detrás de nosotros una historia de siglos practicando una economía moral, una economía con principios éticos, tengamos hoy la gran oportunidad de enlazarnos en red para la resolución de los problemas globales que están enfrente de todos nosotros. Muchas gracias. Antonella Noia. Yes, thank you, Beatriz. I would like... Muchísimas gracias, Beatriz. Deseo
agradecer lo que dijeron los otros panelistas. Este es el momento correcto, de hecho, de seguir estando sumamente conscientes en cuanto al valor agregado de la economía social y también predicar a aquellos que no se han convertido, porque hay mucho que los no convertidos pueden aprender de la economía social. Es decir, esas prácticas virtuales que se permean a través de los valores, como la solidaridad, también la cooperación, la responsabilidad social, que por cierto son un activo para toda la sociedad. Por ende, ahora nos encontramos en un momento muy especial en el cual necesitamos que todos participen, que todos se comprometan y que cambien hacia una sociedad más justa, inclusiva. Por lo tanto, es muy importante que la economía social se tome en cuenta como un actor que puede jugar un papel al respecto. Muchas gracias. Paul Ladd, le toca a usted. Thank you. Very, very Muchas similar. gracias. Muy parecido. Now De hecho, is a yo brilliant- siento fuertemente que ahora es el momento brillante en el tiempo y en la historia de promover tanto los valores, los ideales, pero también las manifestaciones prácticas para las cuestiones solidarias. Este es el momento perfecto para ofrecerlo, digamos, como una solución muy bien investigada y viable de los desafíos a los cuales nos enfrentamos. Y deseo reiterar algo que Jung Kim dijo al inicio. En cuanto al sector ESS, es poderoso en sí mismo, pero COVID cambió el mundo. Necesitamos hablarle a aquellos que jamás van a ser parte del sector ESS. Unilever, Johnson Johnson, jamás van a ser parte de este sector de la ESS. Pero la ESS, en términos de cómo aborda los temas, tiene mucho que enseñarle al mundo. Por lo tanto, tenemos que ponernos en contacto con otras partes de la economía, tener la esperanza y imprimir este sello de seguir la ESS. Muy bien. Ahora vamos a pasar al periodo de preguntas. Tenemos una primera pregunta de la señora Diana Alarcón, que es coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México. Señora Alarcón, su pregunta. Muchas gracias. Muy breve y en primer lugar agradecer a los panelistas por sus intervenciones y construyendo a partir de este último comentario de Paul y para agregar a la agenda de investigación de ONTRIS y de otras instituciones seguramente, un elemento que me parece que hace falta en la conversación sobre la construcción de redes para fomentar la economía social y solidaria es el tema de financiamiento. Difícilmente podemos esperar que la economía social y solidaria crezca, prospere y se convierta en una parte importante, mayor, fuerte de nuestras economías sin modificar la manera como canalizamos recursos para financiar su crecimiento. Entonces, bueno, me parece que si queremos destrabar, digamos, una de las grandes restricciones para la expansión de la economía social y solidaria, pues ahí hay un elemento sobre el que necesitamos pensar con más cuidado. Muy buena pregunta. ¿Alguien ahí en línea quiere responder? ¿O aquí? Antonella? Yeah, I can, of course, Sí, I can take this one. As I claro. was mentioning before, Puedo contestar, como ya dije anteriormente, esto es algo que sin duda es un aspecto que el gobierno debería de revisar. Y deseo decirles que, bueno, lo que ya he dicho hace ya algunos días en otra conferencia, que muy a menudo la inversión en la economía social se tiende a percibir como un costo, pero creo
que en cuanto uno también vea cuáles son las contribuciones y los impactos múltiples que te aporta la economía social, entonces esta inversión verdaderamente debería de no ser vista como un costo, pero más bien como una inversión con un rendimiento. Y habiendo dicho esto, yo creo que también existe la necesidad de brindar financiamiento según las necesidades a la economía social y, por supuesto, abrir las cosas al financiamiento privado, sabiendo que no debe de llegar con demasiadas limitaciones o requisitos, pero todo el aspecto financiero de la economía social nuevamente tendría que ser co-construida, es decir, el dinero podría llegar con elementos adicionales que la economía social requiere. Mientras otros panelistas piensan en complemento de respuesta, invito a los que están acá y los que están en línea a hacer su pregunta. Tenemos ya una. No sé si alguien quería añadir a la respuesta de Antolena, pero claro que me parece que esta cuestión de ver el gasto en economía social como una inversión bien estratégica es fundamental. Bueno, paso a la próxima pregunta, si les va. ¿Qué buenas prácticas recomiendan para que se logre la participación de los jóvenes en economía social? Kim o Juan Manuel, ¿quieres? Sé que esto, o Marta, que hablaba también de los jóvenes. No, si no, bueno, enlazo también primero con la primera pregunta. Okay, let's link it to Diana's first question. Sí, bueno, es que está en la... sí, bueno, parte de nuestro trabajo en el instituto es generar un ecosistema financiero específico para la economía social y solidaria. Desde luego está basado en la gran aportación que tienen las cooperativas de ahorro y préstamo. En México y bueno, en muchos sitios del mundo tienen una captación de ahorros sumamente importante, pero los andamiajes al estilo neoliberal no permiten que ellos puedan efectuar, hasta hoy en México, actividades de inversión profunda. Y en eso estamos, en que podamos convertir los marcos normativos y los mecanismos financieros para que eso pueda ser liberado. Y eso, entonces, lo enlazo, tendrá que ver mucho con la generación de empresas donde los jóvenes efectivamente participen. Y yo aquí veo una oportunidad muy importante. Bueno, primero, América Latina tiene una oportunidad en el tiempo sumamente relevante porque nuestros tiempos, estos años, son una ventana privilegiada porque como nunca tenemos una mayoría juvenil, una mayoría donde los jóvenes componen un segmento poblacional autosuficiente sumamente importante, para lo cual se requiere una estrategia para generar una estructura empresarial que dé acogida a todos estos jóvenes. Cuando hay un criterio de maximización de ganancias y la rentabilidad económica sobre todas las cosas, pues vemos cómo se marginan los puestos de trabajo y desde luego eso tiene un impacto en las juventudes. Cuando tenemos más bien un criterio de generar empresas para mantener la fuente de trabajo, entonces tenemos otras oportunidades. Y justamente se ha dicho mucho aquí en este foro, siendo autocríticos, que en la economía social somos malos para comunicarnos. Y ciertamente cuando comunicamos bien que en una empresa de economía social el joven va a encontrar una identidad porque es su empresa, va a tener poder porque puede decidir en la empresa y va a tener ingreso porque su trabajo es el boleto de entrada para esa empresa, la reacción en los jóvenes es sumamente positiva. Y creo que ahí hay una estrategia importante, cómo comunicar que las fórmulas de las empresas de economía social y solidaria tienen respuestas a las grandes preguntas que hoy los jóvenes están formulando y ahí creo que tenemos un reto muy importante. Muchas gracias. Yang Kim o Marta o sí, Kim. Sorry, my mic was muted. I just wanted to... Sencillamente deseo agregar
a lo que Juan Manuel nos acaba de decir. Yo definitivamente hago eco a todas sus palabras. Y sencillamente deseo decir foster the participation of youth, que hay que promover la participación de la juventud, porque este sector del ESS es fundamental, pero la educación es fundamental también. Y el sistema escolástico. En Corea, en la última década, los actores de la ESS han trabajado con los legisladores arduamente para llevar a cabo cursos sobre la ESS que se están incluyendo en el plan de estudios, que por supuesto terminan, digamos, siendo como una parte del plan de estudios, es decir, como si fuese una clase de economía. La economía social y de solidaridad se está enseñando y hay libros de textos que se han desarrollado también. Así que todo esto ayuda más y más a los jóvenes estudiantes en las escuelas y se dan cuenta de su potencial y de la importancia de la economía social. Todavía hay mucho por hacer, pero yo creo que este podría ser un punto de inicio. Muchas gracias. Pues yo creo que podríamos seguir hablándonos mucho tiempo sobre estos temas, pero me gusta que cerramos con la cuestión de los jóvenes porque es el futuro. Cursi, pero verdad. Entonces con esto pues cerramos este panel y seguimos con las otras actividades de GSAFE. Gracias.